Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias por este día, por este domingo, por este año transcurrido ya. Señor, gracias por tu grata compañía, por tu presencia. Señor, tú no has cambiado y tu plan de salvación tampoco ha cambiado y aún está vigente para todos aquellos que se acercan a ti, a la cruz, buscando el oportuno socorro, el perdón y el favor para sus vidas. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que aún tu palabra se predica y tenemos la libertad para hacerlo. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos se extiende y ha venido para traer paz y buena voluntad para con todos los hombres. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora te rogamos, Señor, que extiendas tus manos para salvar, para transformar, para cambiar, para sanar, para levantar o fortalecer, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Qué hermoso poder estar cantando y terminando el año exaltando y engrandeciendo el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios nos ha mostrado siempre su bondad para con toda la humanidad y siempre ha elegido a alguien, siempre Dios se ha fijado en alguien. Por eso Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Qué palabra, ¿no? Qué palabra tan grande y tan maravillosa y tan poderosa. Porque a veces creemos nosotros que, bueno, somos nosotros los que elegimos a Cristo y no es así. Él vino en los momentos difíciles de nuestras vidas, golpeó a la puerta de nuestro corazón porque Él nos eligió. Y Dios había predeterminado que íbamos a ser llamados para honrar y bendecir su nombre, porque eso es su palabra. De antemano Él dice que ya nos conoce y que nos predestinó para este tiempo, un tiempo de gracia, y Él ha elegido durante toda la historia, ha elegido hombres o ha llamado a hombres para llevar el plan de salvación que Él ya había predicho, que lo dijo allí en el huerto del Edén, un plan de salvación para toda la humanidad, cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cuando el hombre desobedeció y la maldición, a causa de la desobediencia vino la maldición para toda la humanidad y para toda la creación. Dice la palabra de Dios en el principio, allí en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, ¿no? Donde es el libro de los comienzos, es el libro donde nos muestra la creación, nos muestra el fracaso del hombre, nos muestra cómo empieza toda la maldad y cómo se empieza a acrecentar. Y Dios determina algo para toda la humanidad. Cuando vio que la maldad había avanzado, ya era terrible en aquel tiempo, la palabra de Dios nos muestra el llamado para con Noé. En toda la humanidad Dios se fijó en alguien que ya tenía una familia formada, que ya tenía hijos, tenía su esposa y tenía hijos y tenía nueras. Cuando todo parece perdido, Dios había determinado terminar con la humanidad, terminar con todo. Y entonces llama a alguien para que en ese tiempo llamara la atención, para que en ese tiempo predicase, para que en ese tiempo empezase a pregonar la palabra de salvación y a decirle que un juicio de Dios venía sobre la tierra. Siempre que Dios va a hacer algo y Dios cumple y tiene esa promesa, y por eso digo que Dios es fiel, porque Dios ha determinado traer salvación a la humanidad a través de alguien, y Dios movió los hilos como Él quiso. Llamó al que Él quiso y al que vio, que le escuchó, porque Noé oyó la voz de Dios. Y cuando uno oye la voz de alguien que te llama, es porque hay un plan de salvación, porque el plan de Dios y el propósito de Dios se cumple en las vidas, en aquellos que abren su corazón y se rinden para hacer la voluntad de Dios. Y Noé fue uno de esas personas que
que atendió al llamado. Y no es poca cosa ese llamado. Porque Dios lo manda a predicar y le manda a decir que juicio viene, pero nadie lo oyó. Nadie quiso oírlo. Es como en este tiempo. Nadie quiere oír hablar de Jesucristo. Nadie quiere oír hablar de Dios. Nadie quiere, todos dicen, bueno, que Dios no se meta en mis problemas. Es que Dios no se mete. Algunos creen, bueno, que no metan la Biblia en las cuestiones que nosotros queremos hacer. No tiene nada que ver Dios en esto. Sí, Dios tiene que ver en todo. Pero Dios llama a que Él quiere y como Él quiere para un trabajo específico. Y creo que hay muchos aquí que Dios ha llamado, que han tardado el llamado por distintas cuestiones, por distintos motivos. Y ese llamado sigue estando, tarde o temprano, o más temprano que tarde. Hay que hacer la voluntad de Dios porque es lo mejor, porque eso trae bendición, porque eso nos trae paz, porque eso trae gracia, porque eso trae el poder de Dios a nuestras vidas y porque eso vemos nosotros la gloria de Dios manifestada en tantas personas perdidas cuando uno predica a Cristo, cuando uno predica de Dios. Y Dios dice que llamó a Noé allí en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 9 al 11. Vamos a estar leyéndolo allí para ir metiéndonos en esta palabra, porque esta palabra tiene que ver con un cambio, tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un nuevo comienzo, tiene que ver con un volver a empezar de cero. Tiene que ver con muchas cosas y acontecimientos que han sucedido y que han pasado en la historia. Y en ese tiempo estaba pasando esto. La gente le daba la espalda a Dios. Los hombres le daban la espalda a Dios. Indiferentes. Indiferentes totalmente a lo que Dios quería. Pero siempre hay alguien que oye. Siempre hay alguien que le presta atención a Dios. Siempre hay alguien que le abre su corazón a Dios, a Cristo, para que Él entre. Siempre hay alguien que oye y acepta el llamado, aún sin saber lo que va a acontecer, aún sin saber lo que va a pasar, aún sin saber lo que puede venir. Porque bueno, en ese tiempo dice la palabra de Dios que no llovía sobre la faz de la tierra, sino que un vapor subía para luego regar toda la vegetación. Entonces no creían que iba a haber un diluvio. Como hoy decimos que Cristo viene y no te creen. Como hoy decimos que el juicio de Dios viene para toda la tierra y no te creen. Y no creen. Y entonces están metidos en sus cuestiones. Y la maldad va avanzando de una manera extraordinaria. Y hay conflictos. Y hay peleas. Aún la naturaleza está brava, ¿no? Porque hay tsunamis, porque hay terremotos, porque la naturaleza gime, dice la palabra de Dios, porque hay movimientos, porque, bueno, hay calores intensos o fríos intensos. Hay tantas cosas que están pasando. Pero la humanidad no se detiene a ver o a mirar al cielo o a oír a alguien cuando habla de Cristo. Al contrario, se burlan, así como se burlaban de Noé. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a leerlo ahí. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Miren, era justo, dice, en su generación. Aunque Dios dice que nosotros nacemos en pecado, pero hay alguien siempre que se mantiene, que hace las cosas bien, que camina haciendo algo bueno, que busca la justicia. Y esta es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios para este tiempo es en Cristo Jesús. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, dice el Señor.
es buscar la justicia en Cristo, porque hemos sido justificados, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero aquí dice que no era un hombre justo al cual Dios llamó, y dice que caminó. Cuando dice caminó con Dios, quiere decir que anduvo en la voluntad de Dios. Caminaba por la guía del Espíritu Santo, caminaba por lo que Dios le decía, estaba atento a lo que Dios demandaba en ese tiempo para lo que Dios iba a hacer. Envió un juicio sobre la tierra. Y todos sabemos que llovió durante 40 días y 40 noches. El juicio de Dios vino. Vino sobre la tierra cuando nadie creía. Empezó a llover. Y Dios le había dicho a Noé, bueno, hazte un arca de tal y tal medida, y le dio las medidas exactas. Y los únicos que entraron a esa arca de personas fueron Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. 8 personas. 8 personas que, bueno, Noé le creyó y sus hijos creyeron a su padre. La familia creyó. Y Dios preservó la salvación para nosotros en esta familia. Porque el propósito y el plan de Dios se tiene que cumplir. De alguna manera, de alguna forma, Dios lo hizo. Y Noé oyó. Y como pudo haber sido Noé, pudo haber sido otro, pero en este caso fue él. Y hoy en este tiempo Dios está llamando hombres y mujeres para el plan y el propósito de salvación, porque Cristo viene. El fin se acerca y nadie cree eso. ¿Qué van a creer? No, eso falta rato. Hasta hay muchos creyentes o evangélicos que dicen, no, falta rato. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero que Cristo viene, viene. En cualquier momento. Es el tiempo de Dios. No podemos seguir porque muchos, bueno, no, sigamos, cantemos, alegremos, no, hagamos lo que nos parece, porque así era antes. Vení, Noé, vamos a divertirnos, vamos a cantar, vamos a tomar, vamos a hacer fiesta. Olvídate, no va a haber ningún diluvio, no nos vamos a morir ahogados. Y sin embargo pasó. Este es un tiempo que se termina. Este año ya se termina. Y Dios te llama. Y estamos a la puerta de otros, si Dios así lo quiere. Prepara tu barca. Metete adentro. Y allí espera en el tiempo de Dios. Quizás nunca lo hiciste, o por ahí sí. Porque estar dentro del arca es estar a expensas de Dios. Ellos hicieron el arca y llovió tanto que se elevó por el agua. Y ellos estuvieron en el lugar y fueron a otro lugar, a otro espacio, totalmente distinto a donde ellos vivían. Dios hace eso. Vivís en otro lugar, en otra situación, en otro tiempo, en otro momento, en el tiempo de Dios, en la gracia de Dios, en la bendición de Dios. Antes vivíamos en nuestro tiempo, antes vivíamos y hacíamos lo que queríamos, pero hoy no tenemos que hacer lo que queremos, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Es otro tiempo el que tenemos que vivir, es otro tiempo el que tenemos que empezar a cambiar la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, pero la historia de la sociedad, de aquellos que pueden oír la voz de Dios para salvación. Porque el diluvio vino. Y quedaron esas 8 personas. Y el número 8 es nuevo comienzo. Quizás hoy estás aquí para un nuevo comienzo. Quizás estás aquí no por casualidad, sino porque Dios quiso que estés en el plan de Dios. Porque Dios quiere hablarte. Dios quiere transformar la historia de tu vida, cambiarla. Quizás debas encerrarte en un lugar y orar a Dios y clamar, y Él se va a mostrar y se va a presentar. Y hoy está aquí también y se va a presentar a tu vida, a tu corazón, para cambiar la situación de tu vida. Vamos al capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Capítulo 7, versículo 1. Digo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahí es cuando Dios le dice, entra. Nadie te escuchó, nadie te oyó.
hasta acá llegó mi paciencia. Porque algunos pensamos que bueno, Dios no tiene paciencia, sí que nos tiene. Dios tiene misericordia, sí que nos tiene. Pero llega un momento en que la misericordia y la paciencia de Dios se termina para con nosotros. Cuando Dios nos habla una y otra vez, cuando Dios nos visita una y otra vez, cuando Dios nos exhorta una y otra vez, cuando Dios nos dice que no vayamos por ese lado y seguimos yendo, cuando Dios dice que va a pasar tal o cual cosa y nosotros no creemos. Porque bueno, yo creo en Dios y yo soy un hijo de Dios y a mí nada me va a pasar. A veces nos confundimos y no es así. Un hijo de Dios es aquel que obedece a Dios, que vive en Dios, que vive y respira a Cristo, porque Cristo es el que vive en nosotros y amamos y hacemos y andamos en la voluntad de nuestro Dios. Entra. Y hoy quizás Dios te está diciendo, entra al aposento, entra a la gracia, entra al amor, entra al poder, entra a la unidad, entra a la paz, entra al lugar santísimo, porque gracias a Cristo podemos entrar a ese lugar donde hay bendición, donde va a haber sanidad para nuestra alma, para nuestro corazón y aún para nuestro cuerpo, donde va a haber libertad y podemos cantar alegres. Por ahí, bueno, algunos estaban ahí en la vereda y miraban y como que se reían, ¿y esto qué cantan? Bueno, cantamos porque somos alegres, porque la alegría de Cristo vino a nuestras vidas y nos gozamos delante de su presencia. ¿Amén? Esto es para la gloria de nuestro Dios. Vamos al versículo 6 y 7 del capítulo 7, ¿sí? Dice la palabra, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos añitos, no? Y Dios así lo quería, y Dios siempre lo hizo así. Cuando Dios llama a Abraham y le promete un hijo, Abraham ya tenía casi cachichén, como dirían algunos, ¿no? Andaba en los 99 años, cuando ya no podría tener hijos, y Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo. Y en esa edad, a los 100 años, tuvo su hijo. Pero esto es, no importa la edad que tengamos. Te muestro esto para que veas, no importa la edad que nosotros tengamos. Yo apenas tengo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Amén? Miren que algunos que le preguntan la edad, yo les digo, sí, igual las mujeres, ¿eh? Apenas tengo 63 años jóvenes. Y como decía Caleb, ¿no? Tenía unos cuantos añitos ya Caleb. Ya tengo 80 años y tengo las mismas fuerzas que a los 40. ¿Pero para qué? En el espíritu, el deseo de conquista, el deseo de ganar, el deseo de agarrar el lugar que Dios le prometió, el deseo de erradicar a los enemigos de ese lugar. Con 80 años él sentía las mismas fuerzas que a los 40. Esto no importa la edad delante de Dios. Si Dios quiere rejuvenecerte en la fuerza, en la vitalidad, lo hace. ¿O habrá algo imposible para Dios? No. Nada es imposible para Dios. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, ¿me pones el 7? Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Por causa del juicio de Dios que venía, entraron 8 personas. Hoy podés entrar a disfrutar del cuidado de Dios, porque mientras llovió, Dios cuidó de esas personas. Y hoy Dios quiere cuidarte, pero está en vos la decisión de entrar, de estar en presencia de Dios, la decisión de dejar todo el pasado, dejar todo aquello que te entretenía y que te gustaba
y hoy que te tiene que dejar de gustar, porque el que te tiene que gustar es Cristo Jesús, porque el que va a llenar ese vacío en tu corazón es Cristo Jesús, el que va a llenar tu vida de su presencia es Cristo Jesús. Él es el que puede cambiar la historia nuestra, y lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Dios es fiel, Dios es fiel. Y dice la palabra de Dios que después que pasó todo esto, después que sucedió todas estas cosas, Dios hizo un pacto con Noé. Y Dios le dijo a Noé que ya no iba a traer ese juicio sobre la humanidad. ¿Con qué? No iba a matar más a las personas. No iba a hacer desaparecer toda la creación. ¿Con qué? Con el agua. ¿Y qué es lo que puso Dios en el cielo? Dice que puso una señal. Puso un arco. ¿Ustedes lo conocen, ese arco? ¿Alguien lo vio, ese arco que Dios puso en el cielo? ¿Vio que de vez en cuando se ve? Es el arco iris. Ese es un pacto que hizo con Noé. Pero hoy hay un nuevo pacto. Cada vez que llueve nosotros vemos muchas veces ese, de distintos colores así. Ese es el arco iris que Dios pone como memoria de un pacto que hizo con un hombre para no matar a la humanidad con agua. Pero dice la palabra de Dios allí. Vamos al libro de Hebreos, capítulo, con esto voy a ir terminando, ¿sí? 9, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14 y 15. Vamos a terminar con esto. Quiero mostrarte que hay un nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién puede limpiar nuestra conciencia? ¿Nosotros mismos? No podemos limpiar nuestra mente. El único que limpia es la sangre de Jesucristo. Limpia nuestra conciencia de obras muertas, de aquello que nos sirve, de aquello que trae destrucción, de aquello que trae enfermedad, de aquello que trae peleas, discordia. Pero Cristo nos limpia. El único que puede sanar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario. Él puede cambiar la historia de nuestra vida. Y dice el versículo 15, por favor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Por eso es mediador de un nuevo pacto. Con Noé hizo un pacto, con Abraham hizo otro pacto. Pero acá hay un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? Jesucristo. Aquel que, bueno, la semana pasada estábamos hablando de un nacimiento, pero Él vivió, creció, predicó y fue llevado a juicio y fue llevado a muerte de cruz. Y entonces aquí nos muestra, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es un tiempo nuevo. Los llamados. ¿Cuántos sienten este llamado? Porque aquí dice que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, de la herencia en el cielo. Los llamados, los que Dios ha llamado, y Dios te llama en este tiempo. Hay que cambiar la historia. Dios cambió la historia en aquel tiempo. Noé se metió al arca para cambiar la historia y para que el plan de salvación siga. Y el plan de salvación hoy sigue. Aquellos que creen y aquellos que han recibido a Cristo y aquellos que van a recibir para la gloria de nuestro Dios. Es un tiempo de bendición. Es un tiempo de un nuevo comienzo, un nuevo despertar en tu vida. Tiene que haber eso. Tenés que creer y creerle a Cristo, porque Él va a cambiar la historia de tu vida para un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, un año de bendición, un año de gracia, un año donde se multiplique la salvación, la redención y la gracia sobreabunde para salvación a todos aquellos que lo necesitan. Esta es la palabra en esta mañana, en esta noche. Que Dios bendiga tu vida, que puedas entender que Dios está en todo,
y que en Él, en Cristo solamente hay salvación. Él es el nuevo pacto de salvación para nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Señor, gracias por este año, un año que ha transcurrido, Señor, y que en todo tiempo tú has permanecido fiel para con nosotros. Tus promesas se han cumplido. Tú dijiste que ibas a sostenernos y nos sostuviste. Tú dijiste que ibas a proveer y trajiste provisión. Tú dijiste que ibas a levantarnos y nos levantaste. Tú dijiste que íbamos a pasar y pasamos. Porque tú estás en todo tiempo y en todo lugar. Ahora te ruego, Señor, que podamos terminar este año en victoria, con una mente renovada en el Espíritu, cambiado por tu gracia y por tu unción. Señor, bendigo la congregación, bendecí la iglesia, bendecí a aquellos que están del otro lado oyendo tu palabra a través de la radio. Señor, que haya un tiempo nuevo, un tiempo para que comiencen una etapa diferente, una etapa distinta, tomado de tu mano, creyendo que tú eres el que vas delante nuestro como poderoso gigante, derribando todo impedimento para la gloria tuya, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.